Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Brigadas de Emergencia, con la temática titulada Sesión 3, Gestión Integral de Brigadas de Emergencia, liderando con estrategia, respondiendo con pasión. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor John Francisco Jiménez Vázquez. Él es tecnólogo en diseño y producción gráfica con estudios complementarios en sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, coaching ontológico, liderazgo, gestión administrativa y financiera. Durante más de 15 años ha sido líder y coordinador de equipos de trabajo en áreas de servicio al cliente, administración de recursos y como facilitador en procesos de formación. Doctor Jiménez, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Hola Paola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta acción educativa que hace parte de nuestra comunidad. El día de hoy vamos a estar compartiendo, como lo decía Paola, la sesión 3, gestión integral de las brigadas de emergencia, liderando con estrategia, respondiendo con pasión. Paola, me gustaría que invitaras a nuestros participantes a participar en una evaluación muy sencilla, pero muy significativa para validar nuestros conocimientos. Claro que sí, doctor. Iniciaremos con el sondeo. Le recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Cuál es el primer paso que debe ejecutar el primer respondedor al llegar a la escena? A. Evaluar la situación inmediatamente. B. Informar a la base sobre su llegada. C. Establecer perímetro de seguridad. D. Asumir el mando del incidente. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A. Evaluar la situación inmediatamente, 70%. B. Informar a la base sobre su llegada, 6%. C. Establecer perímetro de seguridad, 21%. D. Asumir el mando del incidente, 3%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué ley establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia? A. Decreto 1072 del 2015. B. Ley 1523 del 2012. C. Resolución 0312 del 2019. D. Decreto 2404 del 2019. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados.
A. Decreto 1072 del 2015, 18%. B. Ley 1523 del 2012, 64%. C. Resolución 0312 del 2019, 5%. Y D. Decreto 2404 del 2019, 12%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es una característica del perfil ideal del brigadista? A. Experiencia mínima de 5 años. B. Formación universitaria obligatoria. C. Vocación de servicio y disciplina. D. Certificación internacional vigente. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A. Experiencia mínima de 5 años, 1%. B. Formación universitaria obligatoria, 0%. C. Vocación de servicio y disciplina, 98%. D. Certificación internacional vigente, 1%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor John Jiménez. Muchas gracias, Paola. Como lo dice la frase, y este es el lema del tema de hoy, el éxito de una emergencia no se improvisa, se lidera con estrategia y se responde con pasión. Este tema, hago la claridad antes de que comencemos, en algunos ámbitos genera ciertas polémicas porque muchas veces pensamos que las personas que hemos sido operativas durante mucho tiempo, que por ser buen operativo también voy a ser un buen líder de un equipo. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo podamos hacer, pero también se necesita adquirir ciertas características para poder liderar un buen equipo de buenos operadores. El contenido de hoy vamos a ver básicamente la introducción, el marco legal, los principios del sistema comando de incidentes, y también quiero hacer la aclaración aquí: el sistema comando de incidentes es una metodología sugerida, no es una camisa de fuerza. Sin embargo, mayormente en Colombia y en Latinoamérica, y esto viene de Estados Unidos, muchas de las metodologías para organizar las emergencias o administrarlas se basan en el sistema comando. Esto ya va a cumplir 5 décadas. Esto fue en los años 70 que se dieron sus primeros inicios como, como la estructuración de lo que hoy conocemos como el sistema comando de incidentes. No es el único, vuelvo y repito, pero pues es una de las metodologías más difundidas a nivel Latinoamérica y el Caribe por parte de Estados Unidos. El primer respondedor y su rol operativo, muy importante. Esto es cómo nos desempeñamos frente a la emergencia, cómo se nos sugiere que deberíamos abordar una emergencia en su fase inicial. Vamos a ver esta organización y liderazgo en brigadas, y por último vamos a tener unas conclusiones. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Comprender el marco normativo que regula la conformación y actuación de las brigadas de emergencia en Colombia, aplicar los principios y estructuras del sistema comando de incidentes, como les decía, a la gestión de emergencias, y ejecutar los pasos operativos que nos sugiere el sistema comando. De aquí surge una de las preguntas del cuestionario. No hay preguntas, no hay respuestas buenas ni malas, sencillamente es con base, y de pronto ya para finalizar la formación, ustedes van a dar cuenta de por qué mayormente se sugiere en este orden que se hagan ese tipo de pasos por parte de las primeras personas que atienden una emergencia. El marco normativo, como hemos recalcado durante muchos de los encuentros que hemos tenido durante muchas de las sesiones, primero, el decreto 1072 de 2015, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue expedido por el Ministerio de Trabajo, donde le indica a las empresas su obligatoriedad de tener planes de preparación, mitigación y respuesta ante emergencias que se les puedan presentar. ¿Qué debe incluir este plan de emergencias? La identificación de los peligros, porque no todos estamos sujetos a los mismos peligros, no todos estamos expuestos, y aquí también comprende la ayuda mutua con los actores del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Si mi empresa se encuentra dentro de un parque industrial, pues preferiblemente yo debería saber a qué se dedican las otras empresas y cómo de alguna manera tienen los elementos, los equipos necesarios para atender ese tipo de emergencias que se pueden presentar. Igual sucede cuando estamos dentro de un centro comercial. Si mi local es un local de ropa,
Y al lado, aunque muy rara vez está diseminado porque están sectorizados, entonces si yo quedo cerca a la plazoleta de comidas, también es muy importante entender que no solo me puede afectar lo que pase dentro de mi local, sino lo que pueda pasar en mi entorno. Entonces, para esto, y dentro del mismo plan de emergencias también, se establece que deben tenerse los equipos y elementos necesarios para atender las emergencias. Y por esto también a las empresas se les solicita que tengan a un grupo de sus trabajadores entrenados en preparación, respuesta, atención de emergencias y mitigación y prevención sobre todo. Entonces, de ahí es donde nace y esa es la naturaleza de las brigadas de emergencia. Aunado a eso, también contamos con la Ley 1523 del 2012, donde se estableció la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Aquí mayormente, ¿qué es lo que nos dice? Establece cómo se estructura el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en nuestro país, quiénes son los actores, quiénes son los responsables. Hay una línea ejecutiva, hay una línea administrativa, una línea operativa. Y en últimas, de esto también les pido que rescatemos que todos somos responsables de la gestión del riesgo de desastres. Esta ley indica que todos, y aquí es donde cobra relevancia, ¿por qué también es importante las brigadas? Porque las brigadas de emergencia a nivel empresarial, a nivel económico, a nivel industrial, son el primer frente, son la primera línea que va a abordar esa emergencia. ¿Qué es importante entender? Que una vez han abordado la emergencia, se deriva, sí, si se pudo controlar, si se pudo contener, o llegan los organismos de socorro, las entidades encargadas de realizar esta labor y trabajan también, no es excluyente, pero no pueden exponer, quiero ser claro, a las brigadas de emergencia a cosas para las cuales no están preparadas. Pero sí es muy importante que estén ahí y sobre todo aquí cobra relevancia la organización y la operatividad y la ayuda mutua. ¿Y por qué es importante esto? Porque un organismo de socorro puede llegar, puede tener muy buen conocimiento, pero la empresa en últimas es la que conoce qué elementos tenían dentro de sus bodegas, hablemos a nivel industrial, qué cantidades y de qué manera o cómo se pudo haber producido esa emergencia, si hablamos de incendios, si hablamos de fugas, si hablamos de colapsos estructurales. Entonces esto tiene que ver mucho con estas dos leyes, con estas dos normas, que es el decreto 1072, recuerden, la ley 1523 es la que establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. De aquí también, de alguna manera, fue que se estructuró la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es el ente, digamos, de alguna manera ejecutivo, administrativo de las emergencias en el país. Y por último tenemos este documento, es el Sistema Comando de Incidentes, como les digo, es una metodología sugerida para administrar las emergencias. ¿De dónde viene el sistema comando? Esto lo creó, lo estructuró la USAID, que es un organismo norteamericano de ayuda para las naciones, y desde los años 70 que se estructuró este sistema, se viene compartiendo. Vuelvo, insisto, no es la única metodología, no es camisa de piedra. En algunas empresas he tenido la oportunidad de compartir con algunas multinacionales, retoman la esencia del sistema comando, pero generan sus propias metodologías. Una que conozco se llama el MIRC, manejo de incidentes y resolución de crisis por parte de una multinacional. ¿Por qué? Porque ellos vieron que guardaron los principios, las características, pero que se quedaba corto y de alguna manera también lo reestructuraron para que pudiera abarcar lo que ellos necesitaban. En algunas instituciones también tienen el sistema de gestión del riesgo, no solo de desastres, sino sistema de gestión del riesgo para continuidad del negocio, crisis y seguridad. Entonces, mucho de esto está fundamentado en el sistema comando. Los fundamentos de la gestión del riesgo de desastres. Aquí hay algunas palabras claves. Es pertinente contextualizar la formación desde el marco legal y conceptual de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, promoviendo, y esto es lo importante, una cultura de prevención y preparación institucional. Yo hago énfasis acá, las emergencias no son cuestión de llaneros solitarios, son cuestión de equipos de trabajo. Y en muchas oportunidades, si yo soy el que más sé, pues debo y podría estar en la capacidad de capacitar a las personas que se encuentran en mi entorno, porque yo también soy vulnerable. A mí también me puede presentar alguna eventualidad y es importante que entre más personas estemos capacitadas en estos temas, aunque sean básicos,
nos manejamos mejor. La ley 1523 del 2012, vuelvo y les digo, donde se basa la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, es la piedra fundamental, de ahí deriva todo lo que nosotros manejamos. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo implica e invita al rol que tienen los entes territoriales. Entonces aquí hablamos de nación, gobernación, administración municipal o distrital, y cómo se articulan con las organizaciones privadas. Entonces es muy importante que entendamos que esto es responsabilidad compartida, como lo dice el ítem siguiente. ¿Qué es importante dentro del decreto 1072 de 2015 en todo este tema de la gestión del riesgo? De alguna manera, nosotros se estableció que las empresas deben tener capacitado mínimo el 10% de su gente o una persona por cada 10 trabajadores en todas las sedes y en todos los turnos de trabajo. ¿Qué es importante esto? Personalmente, es una apreciación, yo diría que es importante que todas las personas estén capacitadas, porque muchas veces delegamos y soportamos la responsabilidad de la atención de las emergencias sobre los brigadistas, pero muchas veces los brigadistas son insuficientes, porque al mismo tiempo de ser brigadistas son empleados, son trabajadores y pues tienen una dinámica laboral que de pronto en el momento en que se presente la emergencia no están. Entonces por esto es importante que siempre fomentemos que todos estemos preparados. Vamos a dar una pequeña introducción. Como les digo, esto es muy básico con respecto a lo que es el sistema comando de incidentes como metodología. Aquí hay que rescatar que el sistema comando se mueve por unos principios y unas características. Vamos a ver los más relevantes, que son la unidad de mando. Preferiblemente cuando estemos atendiendo una emergencia debe haber solo una voz de mando. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay varias personas involucradas, que si hay hartas instituciones involucradas, mínimamente ese staff comando, que es la parte administrativa de la emergencia, se tiene que poner de acuerdo y de ahí en más, que es la parte de operativa, recibir solo una línea de mando, porque si no, esto genera ruido en la comunicación y ahí es donde se vienen lo que conocemos como las contraórdenes. Entonces, el comandante de X organismo me dijo esto, pero el lado de otro organismo me dijo esto. Entonces, si no se ponen de acuerdo ellos, pues difícilmente de ahí para abajo se van a poner de acuerdo el resto. Estructura modular, ¿qué quiere decir esto? Que podemos iniciar con un grupo, con una avanzada, un equipo de intervención o una fuerza de tarea de mínimo 5 personas, 3 personas, ideal 7, y de acuerdo a la complejidad de la emergencia, esto se va agrandando, y a medida que se va controlando también se va comprimiendo, y esto no es camisa de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos atendiendo una emergencia, sobre todo en las empresas, puede que no lleguemos a una fase de llamar organismos de socorro porque inicialmente nosotros lo atendimos y fue una situación in-house que después vendrá las investigaciones, vendrá el debido proceso, pero lo atendimos ahí. Que es importante que entendamos que siempre debemos entender en sensatez y con objetividad cuáles son nuestros alcances y nuestras limitaciones. Si ya se salió de mi esfera de control, pues yo ya tuve que haber llamado. Aquí hay otra controversia y es que si llamamos antes o durante o después de que nosotros sepamos que podemos controlar o no controlar la emergencia. Mi opinión muy personal, subjetiva, es llamemos siempre. Y ahí hace parte la primera pregunta de la evaluación, ¿qué es lo primero que debe hacer? Entonces aquí se tipifica dentro del sistema comando, pero siempre debo informar. Informar es lo primero que debo hacer. ¿A quién? A mis compañeros, al jefe inmediato, al área de seguridad en el trabajo, a los organismos de socorro. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo más complejo que se puede presentar? Que yo haya llamado a la línea de emergencias a reportar un incidente, pero lo importante es que yo esté en comunicación directa y si ya se atendió la emergencia, debo desactivar esa llamada o informar porque ya yo digo que no se necesitaría, aunque pueden llegar los organismos de socorro, justifico que pues informé que ya se atendió. Entonces es muy importante esa comunicación siempre en línea. No se trata, y yo lo recomiendo siempre que le hago a las personas, no es que yo llamé, informé y colgué. Y de ahí en adelante, ¿qué pasó con la emergencia? Esto es un tema muy subjetivo, esto es muy de cada quien. En algunas personas tienen muy arraigada esa creencia de que si yo hago la llamada, entonces después me van a llamar dentro de un proceso. Si hay muertos, entonces me van a complicar a mí el tema porque me van a llamar a rendir indagatoria.
rendir descargos, lo que sea, pero es muy importante entender que mi responsabilidad ciudadana es informar. Yo siempre debo tener claridad y por eso es muy importante qué es lo que informo, qué es lo que informo cuando hago una llamada a emergencias. Manejo por objetivos. Siempre desde el sistema comando se formula y se sugiere trabajar por objetivos en una emergencia. Entonces, un ejemplo, tenemos una industria donde tenemos almacenamiento de sustancias o polipropileno, telas, papel, y se genera un incendio, se genera un conato de incendio, no podemos controlar el conato de incendio. Entonces, el primer objetivo de la brigada era tratar de controlar hasta donde ellos pueden, o sea, el conato de incendio o el incendio en su fase inicial. Si ya no pudo controlar esto, el siguiente objetivo es evacuar a las personas. Entonces ya aquí, sencillamente, nuestro objetivo, señores brigadistas, es evacuar a la mayor cantidad de personas, hagamos el reconteo, si llegaron todos, no llegaron, quién faltó, qué pasó. Este es el objetivo. ¿Por qué esto? Porque si nosotros empezamos a disparar en diferentes frentes, puede que tenga el personal, pero esto me genera unas condiciones de inseguridad o unas condiciones no seguras de operatividad para nuestras brigadas o para los organismos de socorro. Entonces es importante siempre manejar por objetivos. Esto no es mal, esto tampoco es que nos vayamos a tomar mucho tiempo, sencillamente alguien tiene que parar, pensar y después actuar. Muchas veces, ¿qué pasa? En el entorno, en la dinámica social, lo que hacemos es actuar, parar y por último pensar qué es lo que estamos haciendo. Pero siempre en sensatez es muy importante que haya alguien que, si se están formulando contraórdenes, si se ve desorden, paremos antes de seguir y organicémonos para poder seguir. Esto es aquí donde cobra la importancia de por qué tener un sistema comando de incidentes o una metodología organizacional. El sistema comando también nos sugiere que deberíamos tener unas instalaciones estandarizadas y el uso óptimo de recursos. En brigadas de emergencia, ¿cómo podríamos entender esto? Que mínimamente los brigadistas deberían saber cómo son las rutas de evacuación, dónde se encuentran los puntos de evacuación y los recursos, siempre hacer un acompañamiento para que los recursos que son para manejo de emergencias se utilicen para manejo de emergencias. Aquí es muy importante también en muchas empresas, bueno, en algunas, no digo que muchas, cuando hacemos algún tipo de inspección, algún tipo de verificación de los elementos de emergencia, sobre todo el botiquín, desafortunadamente no se encuentran completos, se encuentran fuera de las fechas de vencimiento de algunas sustancias, de algunos medicamentos, de algunos objetos, elementos, y pues en la realidad se podrían seguir utilizando si son elementos. Pero pues para una auditoría o cuando les hacen una inspección, pues eso genera una oportunidad mejor. ¿Qué es aquí muy complejo? Cuando yo solicito que me traigan un botiquín, pero el botiquín no tiene mínimamente los elementos de protección personal, guantes, tapabocas y probablemente unas monogafas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Entonces, cuando ya vamos a ver es que no se le hizo un seguimiento, una inspección a estos recursos y las empresas sí, y aquí es algo que yo siempre comparto, por tema de normatividad del decreto 1072, indica que deben siempre estar actualizados y en buen estado los elementos para atención de emergencias. Probablemente, ¿qué nos puede pasar? Como nosotros no atendemos emergencias todos los días, pues corre el tiempo, se nos vuelve paisaje, si ahí está, lo revisamos hace un año, lo revisamos hace 30 días, hace 3 meses, pero realmente cuando llega la emergencia es que nos damos cuenta que están deficientes. Vuelvo y les digo, no es en todas las instituciones, no es en todas las empresas. Algo también muy importante para los que son del sector transporte, atender que mínimamente en el sector transporte, de acuerdo al Código de Tránsito, al menos aquí en Colombia, dice que, establece que el vehículo debe tener unos elementos para atender emergencias. Sin embargo, no dice qué elementos debe tener, en este caso puntual, el botiquín. Entonces, muchas veces nosotros vamos, compramos el botiquín de muy buena fe en un sitio de distribución. Sin embargo, nos quedamos cortos porque cuando ya lo vemos o mínimamente, y eso sí lo hacemos, porque cuando compramos el vehículo, si alguno ha tenido la probabilidad y la posibilidad de comprar un vehículo nuevo o que viene de concesionario, el botiquín es un estuchito muy bonito donde viene una gasa, una cura y un agua. Pero esto también se queda corto para atender una emergencia. Entonces, para que lo tengan presente, ese uso óptimo de los recursos y las instalaciones estandarizadas. Aquí en Colombia existe una normatividad, una NTC, norma técnica colombiana,
donde indica todas las sugerencias de cómo están delimitadas las salidas de emergencia, las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque puntualmente en una empresa donde visité, les pareció muy conveniente para que tal vez, no encontré y nunca pregunté tácitamente ese tema, el punto de encuentro estaba demarcado por una tabla de madera en color madera, pero no tenía ningún color distintivo y eso perfectamente se podría confundir con una silla, una mesa o un mueble que está ahí. Entonces hay unas convenciones, si quieren verlos, ahí en la norma técnica colombiana les indica de qué colores, de qué características, hacia dónde debe apuntar. Las salidas de emergencia siempre deben estar habilitadas, sobre todo en establecimientos de aglomeración de público, cuando hacen eventos, debe estar habilitada. Si es pertinente, se debe colocar una persona para que evite este tipo de situaciones donde hay personas que se entran, los que conocemos como colados, pero lo que sí no se debe hacer es bloquear las salidas de emergencia. ¿Por qué? Porque muchas veces sale de alguna manera mucho más práctico y económico comprar un candado y ponerle una cadena a la salida de emergencias que disponer un personal para que haga ahí el control. ¿Cuándo se sabe esto? Cuando ya se necesita hacer la evacuación, es que realmente vamos a ver que no están habilitadas. Roles y responsabilidades dentro de las emergencias. Entonces tenemos un comandante de incidente, tenemos unos jefes de sección y esto es lo que nos da, lo que nos sugiere el sistema comando. ¿Qué es importante y para rescatar todo esto del tema de hoy, del liderazgo y la atención de emergencias? Que nosotros previamente podamos hacer reiterativamente ejercicios donde todos asumamos ese rol de liderazgo. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo una estructura ya determinada, probablemente para el día de la emergencia no está toda la estructura. Entonces, por lo general, siempre van a estar los brigadistas base, los operativos, los que van a atender la emergencia, pero aún en ese caso también es necesario que nos pongamos de acuerdo y establezcamos roles. Entonces, por eso es muy pertinente, vuelvo y les digo, que de alguna manera todos hagamos este tipo de ejercicios dentro de nuestras capacitaciones de brigada, lo que es control de incendios, primeros auxilios, evacuación, y es muy pertinente también un cuarto componente que es la administración de la emergencia en sí. Cuando ya son eventos de gran magnitud, también es importante entender que debe estar involucrada la parte directiva o administrativa o gerencial de la empresa, porque hay que tomar decisiones que ya no las puedo tomar yo como brigadista, que sobre todo y a nivel empresarial, actividades económicas, afectan la continuidad del negocio. Entonces es muy importante que siempre en las brigadas de emergencia haya un componente administrativo. En algunas empresas se determina el COE, Comité Operativo de Emergencias, o en algunas otras se establece esto del sistema comando y a cada quien se le asigna un rol de acuerdo a las funciones que tienen en la empresa. ¿Qué funciones podríamos tener? Una jefatura de operaciones, un logístico, una planificación, unas finanzas. Vuelvo y les digo, esto depende la magnitud de la emergencia. Debemos tener estas brigadas y se deben contabilizar como recursos operativos dentro de la estructura del sistema comando de incidentes. Algunas personas no se sienten tan cómodas con esto de nombrar a los brigadistas como recursos. Sin embargo, es muy importante también que dentro de esta estructura entendamos que siempre debe haber alguien que mande y alguien que haga caso. Eso es lo más básico y de pronto de una manera muy respetuosa les digo. ¿Por qué? Porque si todos queremos mandar, si todos creemos que tenemos ese empoderamiento para hacer como lo que a mí me parece, ahí también se derivan esas condiciones inseguras de trabajo para todo el equipo. Siempre es muy pertinente, al menos yo, mientras lo pueda hacer y mientras me lo permitan, voy a incentivar a que se utilice el sistema comando de incidentes como una metodología. Vuelvo y les digo, hay otras, la NFPA, la National Fire Protection Association de Estados Unidos, tiene también una metodología. Sin embargo, esta es, como les digo, la más divulgada, la más básica de muchas y nos da como un marco de acción en emergencias de baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad. Aquí
y esto hace parte, como les decía, si llegamos a una escena, arribamos a una escena de donde se está presentando una emergencia, y es muy conveniente que en las brigadas de emergencia también podamos hacer esto para evitar esas condiciones inseguras y actos inseguros. Estos son 8 pasos recomendados, sugeridos por el sistema Comando de Incidentes de cómo abordar una emergencia de cualquier tipo de complejidad. Puede que en muchos casos no lleguemos a cumplirlos todos porque se atendió tan rápido la emergencia que no hubo necesidad. Sin embargo, volvemos al punto, siempre debemos informar a la base del arribo de la escena. ¿Qué es esto de informar a la base? Yo cuando me estoy desplazando, y sobre todo algunas empresas de ustedes que tienen grandes áreas, extensiones de área, los brigadistas mínimamente se les hace el llamado y mínimamente alguno de ellos debe dar parte de cuántos brigadistas llegaron y qué es lo que se está presentando. En organismos de socorro es cuando los equipos de intervención o las fuerzas de tarea llegan a un sitio porque se tienen que desplazar de la base al punto de impacto y deben dar cuenta cómo llegaron, quiénes llegaron y cómo está el acceso para llegar a ese sitio. Asumir el mando y establecer el puesto de comando. Aquí en Colombia nosotros no estamos tan familiarizados con el PC, pero sí estamos familiarizados con el PMU, puesto de mando unificado. Sigue siendo lo mismo, pero ¿qué es importante? Que alguna de las personas que llegaron, vuelvo y les digo, si es un grupo de brigadistas, alguno asuma el liderazgo de esa emergencia, de esa atención de cualquier nivel de complejidad. No siempre es el más antiguo, no siempre es el que más sabe. Por lo general, hay personas que tienen características de administrativas y también es muy importante ponerlas en práctica dentro de la emergencia. Oiga, es que yo tengo dentro de mi equipo un equipo muy multiforme donde tengo un experto, 2 expertos en primeros auxilios, 3 expertos en control de incendio. Entonces, bueno, yo ni uno ni lo otro, pero yo soy bueno para administrar. Entonces puedo delegar funciones, estar atento, porque para eso también se necesitan unas características. Evaluar la situación, muy importante. Antes de proceder, debo dar cuenta de qué es lo que está pasando, de qué manera podría yo también verme afectado por lo que está pasando y verificar si es pertinente o no el ingreso de mis brigadistas. Muy importante. Muchas veces estas acciones inseguras o condiciones inseguras son las que generan mayor afectación que la emergencia inicial. Si se presenta algo, como les digo, un ejemplo básico es un incendio, pues ya tenemos que en sensatez y con objetividad definir si ya lo puedo atender o sencillamente ya no lo atiendo y salgo y lo que hago es evacuar y mi objetivo sería evacuar en ese momento, ya esperar a que lleguen los organismos de socorro y de esta manera proceder. Establecer el perímetro de seguridad tiene relación con lo primero. Si ya no podemos hacer nada, no permitir que ingrese personal no autorizado y, pues, por el contrario, facilitar el ingreso de los organismos de socorro. Proteger al personal y evitar agravamientos. Esto es lo que nos indica este ítem. Definir objetivos operacionales. Muy importante. Hace poco realicé una actualización con un experto internacional en este tema de sistema comando de incidentes y realmente nos proyectó un video donde hace unas décadas, creo que fue en el 2007, sabiendo todo esto que estamos viendo acá, habiendo establecido también desde el comienzo un puesto de comando, arriba a la escena, evaluar la situación, establecer perímetros de seguridad. Sin embargo, cuando definieron los objetivos operacionales, desafortunadamente tomaron lo que después los expertos consideran las decisiones no tan asertivas y se generó el colapso de una estructura, produciendo la muerte de 12, 13 bomberos que se encontraban ahí. Entonces, claro, y aquí es algo muy respetuoso que yo digo, después de que han sucedido las cosas, pues todos podemos ser expertos y podemos opinar. Sin embargo, es muy importante que antes de realizar la atención de una emergencia, definamos esos objetivos. Vuelvo y les digo, en sensatez, ya esto no lo pudimos controlar, el incendio, pues sencillamente hagamos la evacuación del personal, tratemos de mitigar el impacto, cerrando las fuentes de energía, podrían ser la energía eléctrica, si hay suministro de gas o de combustible, cerrar los válvulas principales y sencillamente estar a disposición de lo que digan los organismos de socorro. Diseñar estrategias, muy importante también.
Esas estrategias, y aquí sí cobra relevancia, que las personas que administran emergencias son personas que mínimamente han estado expuestas o hicieron parte en alguna oportunidad de la atención de emergencias, porque esto cambia toda la configuración de las estrategias que se entienden. Si yo coloco como comandante del incidente al dueño de la empresa, probablemente hay una alta probabilidad de que sus estrategias estén encaminadas a salvaguardar la mayor cantidad de materia prima o elementos de la empresa que se encuentren afectados. O probablemente su estrategia esté encaminada a la continuidad del negocio de la manera más rápida. Sin embargo, entonces aquí también es muy importante, bueno, y entonces, ¿quién como comandante del incidente? Generalmente, y aquí hay algo muy importante que es el punto 8, yo, de acuerdo a las emergencias que estoy atendiendo, solicito los recursos y preveo si necesito instalaciones adicionales a lo que ya tengo para atender la emergencia. Y en el punto 8, preparar la transferencia de mando. Y esto es muy importante. Cuando llega alguien que tiene más expertise que yo o tiene mayor competencia que yo en atender esa emergencia, siempre en sensatez, eso es lo que se pide, en objetividad, debo estar preparado para delegar el mando. ¿Qué pasa? Aquí es donde muchas veces patinamos nosotros porque por lo general no lo hacemos por malos, es un tema muy comportamental de nosotros, no queremos soltar la emergencia hasta que no se haya cumplido el objetivo que yo me propuse. Sin embargo, vuelvo y les digo, esto no es de llaneros solitarios, esto es de equipos de trabajo y yo debo aprender a tomar y a entregar también, de acuerdo al nivel de complejidad que se esté presentando, una emergencia. Los brigadistas es igual. Venga, que es que llevamos atendiendo esta emergencia más de 8 horas. Necesitamos periodos de descanso porque ya el periodo operacional se está cumpliendo de acuerdo a lo establecido. 8, máximo 10 horas en el sitio. Claro, algunos dirán, venga, y si somos el único equipo que está ahí metido, pues debemos reconfigurar la estrategia y empezar también nosotros mismos a hacernos mucho seguimiento de cómo está nuestro estado físico, nuestro estado emocional, porque eso también nos puede afectar y rápidamente pasamos de ser auxiliadores a personas que estamos afectadas. Espero, y esto, si alguno de ustedes lo considera, puede consultar este material. Y vuelvo y les digo, esto está fundamentado en el curso básico de Sistema Comando de Incidentes, donde nos indica los primeros pasos que debe hacer el primer respondedor con capacidad operativa para atender una emergencia. Liderazgo y organización en brigadas. Esto personalmente yo digo, podemos hacer cursos, podemos hacer seminarios, podemos asistir a eventos. Sin embargo, el liderazgo depende mucho de la capacidad y la voluntad de la persona de aprender y desaprender en cuanto a qué. El liderazgo que proponemos ahorita y que se propone para brigadas de emergencia, equipos de intervención, es un liderazgo adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que yo debo tener muy bien calibrada la emergencia, el personal con que yo estoy trabajando y tomar decisiones en tiempo real. Aquí aplicar manuales, si bien es fundamental, el expertise y lo que conocemos nosotros como esa cancha, discúlpeme la palabra, esa cancha es la que nos va a decir, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Si es un tema de incendios, pues preferiblemente que la persona que esté a cargo es un bombero o una persona que tenga temas de bombero técnico. Si es un tema de salud, pues una persona que tenga conocimiento de expertise en atención de emergencias médicas. Si es un tema de evacuación, ok, entonces que sea una persona también encargada o experta en esas dinámicas de manejo de personal, porque yo digo una palabra, la masa es torpe, muchas veces las personas van para donde van los demás, pero ni siquiera preguntan, entonces es muy asertivo tener esas personas que tengan esa capacidad de diseminar, sintetizar la información y darles información en tiempo real a las personas, ¿para qué? Para calmar un poco también los nervios y para que se sientan orientadas en todo momento. Perfil de brigadista, lo que decía una de las preguntas, siempre la vocación de servicio. Personalmente, yo inicié como brigadista hace ya más de 30 años, me gustó tanto este tema que alterno a mi trabajo, me convertí en socorrista de un organismo de socorro y me fui formando, me fui formando, me fui formando. Algunas personas dicen mi formación de base es diseño gráfico, pero pues esto no solo se trata de la
carrera que uno estudia, sino lo que la vida le va planteando. Entonces, de esa manera también tuve la oportunidad de trabajar en el área de coordinación y administración en un organismo de socorro. Entonces, todo eso nos va dando esa estructura para poder tener ese liderazgo. Yo inicié como jefe y a través de un procedimiento terminé como líder, porque no es lo mismo ser jefe que ser líder. Y entonces aquí entra esa empatía, entra esa camaradería, también ese respeto, esa comunicación, ese diálogo fluido con las personas que trabajan conmigo, ya sea en temas laborales o temas de brigadas de emergencia o voluntariado. Disciplina, muy importante que nosotros no nos quedemos solo con lo que nos plantea o lo que dice la norma que tenemos que tomar como formación. Es muy importante y a estos años, a este tiempo en el que estamos, ya la excusa no es por falta de información, es por falta de pronto de ser asertivos en en qué invertimos nuestro tiempo y dónde es que estamos buscando. Si ustedes buscan, y alguno habrá hecho el ejercicio, buscar en internet y encuentran de todo, pero también de tanta información estamos sobreexpuestos, sobresaturados y tenemos que diseminar esa información y aterrizarla. ¿Qué es importante? Conocer y acudir a fuentes confiables. Aquí en Colombia puede ser la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en cuanto a temas de direccionamiento de la estrategia del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, la Dirección Nacional de Bomberos, se encuentran los organismos de socorro. Hay diferentes instituciones donde yo puedo buscar esa información que está un poco decantada y al menos tengo respaldo de quién me la está dando. No somos perfectos, esto es algo que hay que dar por contado, pero dentro de esa búsqueda que hacemos las personas de ese tipo de capacitaciones vamos diseminando, vamos como decantando qué me sirve, qué no me sirve. Condición física, es muy importante. Hace poco vi un meme donde mostraban esa transformación que ha tenido en otro ámbito que es el de seguridad, cómo perseguían hace unos siglos a la persona que era la encargada de seguridad y cómo se persigue ahorita. Y es un tema de qué, que como no pasa nada, como sencillamente muchas veces nosotros no alcanzamos, nos vemos insuficientes, descuidamos nuestra parte física y es un componente mínimo también para las brigadas. Esto no quiere decir, y no estoy siendo excluyente, de que alguna persona con algún tipo de limitación no pueda ser parte de una brigada. Sencillamente es que las personas que sean operativas mínimamente deben tener ese acondicionamiento físico para no convertirse rápidamente, pasar de ser la atención a los afectados. El compromiso. Las brigadas de emergencia no son obligatorias, pero sí es algo obligante. ¿Qué quiere decir? Que uno de los primeros pilares de las brigadas de emergencia es que es voluntario. Pero dentro de esa voluntariedad también es muy importante que yo entienda que he adquirido un compromiso, no solo con la empresa, sino con las demás personas. ¿Por qué? Porque yo me convierto en referente. Es algo que les pasa, de alguno de los asistentes puede dar fe de esto, cuando yo ya sé, cuando ya las personas saben que yo tengo un conocimiento, así sea básico, en temas de brigadas de emergencia, en temas de salud, en temas de atención de gestión del riesgo, me van a consultar, me van a preguntar, me van a decir. ¿Por qué? Porque yo me convierto en un referente. Y es muy importante eso. Y en las brigadas de emergencia es muy importante eso, porque muchas veces, para el grueso de la población laboral, pues ellos son los que atienden las emergencias. Pero no, pues es un tema que debemos aprender a manejar. Estrategia para la conformación de brigadas en organizaciones. Volvemos, voluntariado, capacitación y reentrenamiento. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos cursos, pero de por sí, si hacemos un curso y somos profesionales en un área, si yo no lo practico, se me olvida. Ahora mucho más, si yo tomo cursos de estos temas de primeros auxilios y lo mejor que me puede pasar es que nunca los tenga que practicar, pues yo debo reentrenarme, reentrenarme, reentrenarme. Y aquí también es muy importante, yo acudo a la sensatez de cada uno de ustedes, debemos siempre constantemente estar atentos para aprender y también desaprender. Porque hay muchas cosas y muchas personas que nos dicen, no, es que aquí siempre se ha hecho así y así se va a hacer siempre. Pero oiga, es que eso ya cambió. Te hemos pasado por temas complejos a nivel mundial, como una pandemia donde se reconfiguraron muchas de las guías técnicas de atención prehospitalaria. Pero no, es que aquí se hace así porque aquí se hace así. Entonces es muy importante. Estilos de liderazgo aplicables en emergencias. Situacional, lo que yo les decía, transformacional. ¿Qué quiere decir situacional?
que dependiendo también de la emergencia, cómo se me plantee, yo voy suministrando el liderazgo, la línea de mando. Y transformacional, que algo le queda a las personas que trabajan conmigo, que les quede la vocación de servicio, que les quede la disciplina, que les quede reflexiones, pero que algo les quede, porque esto también tiene que ser un constante cambio para nosotros. Ahora, ya terminando, espero que esto haya sido de su agrado, es un tema que no es tan complejo, pues lo trato de hacer de la mejor manera. Vamos a ver las conclusiones de esta sesión de hoy. Las brigadas de emergencia son la primera línea en la acción de la gestión del riesgo, muy importante. Y de por sí, para las personas que saben, los que se encuentran en el público, es insuficiente la cantidad de personas que se dedican a atender emergencias en nuestro país. Cuando se presenta un evento que desborde nuestra capacidad, pues debemos echar manos también de la comunidad y sobre todo de las personas que están preparadas como brigadistas. La implementación del sistema comando permite liderazgo claro, coordinación eficiente y respuesta segura. Vuelvo y les insisto, el sistema comando es una metodología sugerida para administrar emergencias, no es una camisa de fuerza. Si les interesa, busquen la literatura. Si son jefes de algún área, si son gerentes, pueden diseminarla, tomar lo bueno y lo que no les parece que sea conveniente, pues sencillamente acomodar. ¿Un primer respondedor entrenado puede marcar la diferencia en los primeros minutos críticos? Sí, porque muchas veces no se trata de lo que haga, sino también de lo que no haga. Y ahí puedo salvar mi vida y la vida de las personas afectadas. ¿La formación continua y el trabajo en equipo salva vidas? Sí, porque nosotros ya para terminar debemos propender y debemos procurar generar ese pegamento. Yo personalmente les digo, desde la experiencia, yo he podido tomar cursos de liderazgo, de coaching y todo esto, pero a trabajar en equipo se aprende trabajando en equipo. Y muchas veces es ponernos en situación, ser muy objetivos, porque yo no siempre voy a trabajar con las personas que a mí me gustan, o las que me caen bien o que son de mi afinidad. Yo debo trabajar con lo que me planteé, la empresa, la emergencia, la vida. Entonces es muy importante siempre estar con esa mente abierta, receptiva, para atender y afrontar de manera objetiva y en equipo lo que nos plantee las emergencias. Lo mejor que nos puede pasar es que no tengamos emergencias que atender. Espero que esto haya sido de su agrado. La bibliografía, pues esto siempre tiene un asedero. Ministerio de Trabajo, lo que es el decreto 1072, la ley 1523 de 2012, muy interesante para las personas que les gusta estos temas y sobre todo para personas y instituciones que quieren presentar o formular proyectos en cuanto a gestión del riesgo de desastres. Muchas veces no se apalancan proyectos porque las personas no saben cómo hacerlo. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ahí también encuentran literatura donde indica sobre todo cómo organizar, si necesitan algún tipo de asesoría, ahí la pueden encontrar. Y por último, la OFDA, que es la que a través de la USAID generó este curso básico de sistema comando de incidentes. Desafortunadamente para las personas que siguen este tipo de noticias, esta USAID, esta organización fue desmontada o fue reestructurada a comienzos de este año por el gobierno de Estados Unidos y pues desafortunadamente, como información general, Colombia era el mayor beneficiario de este programa a través de diferentes proyectos. Esperemos que de alguna manera se reconfigure y se pueda seguir contando con esta asesoría y esta ayuda. Entonces, Paola, si te parece, para ir concluyendo, podemos hacer nuevamente la evaluación y miramos cómo quedamos. Listo, Doc. Antes de pasar a nuestra evaluación final, tenemos, Ok. bueno, varias preguntas. Dice, profe, una pregunta. Si es verdad que las que no tengan buen físico no reciben, las que no tengan buen físico no la reciben en la brigada y el que tenga morbilidad de gorda, entre comillas, ¿es verdad? No, de un rotundo no. Lo que se puede hacer es, vuelvo y les digo, se puede hacer un acompañamiento a la persona. En una brigada de emergencias hay muchos roles que se pueden asumir, no necesariamente la operatividad. Entonces, no, esto también podríamos caer en un tema, de acuerdo también dependiendo de la empresa, es hacerle acompañamiento a la persona y cómo puede encajar en nuestra brigada de emergencias. Eso sí se los puedo asegurar.
Listo, Doc. Esta otra la realiza María Yesnit. ¿Quiénes o qué actividades están obligadas a tener brigadistas? Wow. Según la norma colombiana, todas las empresas deben tener brigadas de emergencias. Sin embargo, se plantea la inquietud si no se concentran en un lugar de trabajo, como por ejemplo las instituciones que tienen modalidad de trabajo híbrido o teletrabajo. Ahí se reconfigura la capacitación. Sí se debe capacitar al personal, pero aquí ya se enfoca es en atención de emergencias en el hogar, porque mayormente hay empresas que solo una o dos personas van al edificio como tal físico, y hay otras empresas que ni siquiera tienen edificio. Entonces sí se Listo, debe Doc. adaptar. Discúlpame. Listo, Doc. Tranquila. Esta la realiza Marianelli. ¿Qué elementos debería tener un botiquín de vehículo? ¿Hay alguna norma? Ok, de acuerdo a lo que les dije en la sesión, como tal en el Código de Tránsito, creo que si no estoy mal, el artículo 30 indica que el vehículo debe tener elementos de manejo de emergencias, pero no indica tácitamente, no indica que debe tener el botiquín. Por lo general aquí en Colombia nos guiamos por la resolución 705 del 2007, que es vieja y que fue expedida por la Secretaría de Salud de Bogotá, pero al no haber más, se adoptó como una medida nacional para establecimientos de comercio. Esa es la guía que se puede seguir para el vehículo, pero si a ti te para un agente de tránsito y te dice que el vehículo, el botiquín no cumple con los insumos, pues ahí es donde él debe mostrarte contra qué te está auditando. Listo, perfecto, doctora. Así finalizamos nuestro chat de preguntas. Iniciamos con nuestro evalúo. Primera pregunta. ¿Cuál es el primer paso que debe ejecutar el primer respondedor al llegar a la escena? A. Evaluar la situación inmediatamente. B. Informar a la base sobre su llegada. C. Establecer perímetro de seguridad. D. Asumir el mando del incidente. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A. Evaluar la situación inmediatamente 60%. B. Informar a la base sobre su llegada 27%. C. Establecer perímetro de seguridad 10%. Y D. Asumir el mando del incidente 3%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, si lo vemos en el contexto general, pues no habría ninguna respuesta mala, pero en el contexto de esta sesión les formulamos los 8 pasos sugeridos por el sistema comando, y la respuesta sería la B, informar a la base a su arribo de la cena. Entonces, para que de pronto lo entiendan, que es con base en la sesión que estamos diciendo que es la segunda pregunta, la segunda respuesta la indicada. Listo, perfecto. Muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué ley establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia? A. Decreto 1072 del 2015. B. Ley 1523 del 2012. C. Resolución 0312 del 2019. D. Decreto 2404 del 2019. 15 segundos y conocemos los resultados de esta segunda pregunta. Estos son los resultados. A. Decreto 1072 del 2015, 10%. B. Ley 1523 del 2012, 87%. C. Resolución 0312 del 2019, 2%. D. Decreto 2404 del 2019, 1%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Bien, mayormente las personas ya tienen claro que esta ley de 1072 corresponde a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 1523 es la del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y la 0312 del 2019 también tiene que ver con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Listo, doctor. Muchas gracias. Continuamos. Tercera y última pregunta. ¿Cuál es una característica del perfil ideal del brigadista? A. Experiencia mínima de 5 años. B. Formación universitaria obligatoria. C. Vocación de servicio y disciplina. D. Certificación internacional vigente. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A. Experiencia mínima de 5 años, 0%. B. Formación universitaria obligatoria, 1%. C. Vocación de servicio y disciplina, 99%. Y D. Certificación internacional vigente, 0%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue?
Perfecto. Ya mayormente las personas tienen claro que no son muchos los requisitos y sobre todo es la vocación del servicio, disciplina y dejamos claro que si hay una persona que tenga alguna condición física, se le hace algún seguimiento y se puede asignar algún rol dentro de la brigada que preferiblemente no sea relacionado con la actividad física. Listo, perfecto. Doctor Jiménez, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Paola. Buen día y buena tarde para todos. Gracias a ti, doctor. Para todos nuestros asistentes, los invitamos a ver el siguiente video. La familia es el primer espacio de cuidado. Y en el encuentro de familias seguras de Positiva Compañía de Seguros, lo celebramos aprendiendo juntos a protegernos. Acompáñanos a vivir una experiencia inolvidable con rumboterapia, globoflexia, demostraciones con bomberos, personajes animados, rifas, premios, refrigerios, souvenirs y muchas sorpresas más. A través de estaciones lúdicas e interactivas, aprenderás sobre gestión emocional, salud mental, prevención de accidentes en el hogar, cultura ambiental y compromiso familiar. Convierte el aprendizaje en una experiencia divertida y transformadora. Escanea el código QR en pantalla, selecciona tu ciudad, inscríbete y participa gratis. Así de fácil es hacer parte de esta gran experiencia. Nos vemos muy pronto en tu ciudad. Queremos hacerle esta gran invitación para todas las familias de Mocoa y Leticia a que se animen a participar con nosotros de este evento de Familias Seguras, un evento del cual pueden participar con todo su núcleo familiar. Estaremos en Mocoa este sábado 7 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en Confamiliar de Putumayo, sede Mocoa. Pueden aprovechar este espacio para compartir con su familia, repito, sábado 7 de junio. En Leticia, 14 de junio. Así de fácil es hacer parte de esta experiencia. Escanea el código QR que aparece en pantalla, selecciona tu ciudad, inscríbete y participa. Recuerda, es certificado y no tiene costo. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá y Medellín. En el chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. Selecciona tu ciudad. No esperes más para participar. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!